Nadie en esa mansión se atrevía a levantar la voz cuando Julián Ferrer estaba cerca. No porque gritara, no porque golpeara puertas, ni siquiera porque fuera un hombre cruel a simple vista. El silencio nacía por otra razón. Julián era de esos hombres que parecían haber cambiado el dolor por dinero. Caminaba por los pasillos de mármol como si nada pudiera tocarlo. Vestía trajes impecables. Tenía autos que brillaban más que el sol, y una fortuna tan grande que la gente repetía su nombre con respeto o con miedo. Pero aquella noche, por primera vez en muchos años, Julián regresó a casa antes de lo previsto. No avisó, no llamó, no encendió las luces del vestíbulo. Entró en silencio, como un extraño en su propia vida. Y fue entonces cuando la vio. En el extremo del corredor, junto a la escalera principal, estaba Clara, la empleada más discreta de toda la casa. Una mujer sencilla, de manos cansadas y ojos siempre bajos. Llevaba años trabajando allí. Nunca hacía preguntas. Nunca opinaba. Nunca se metía en problemas. Pero esa noche, cuando vio a Julián entrar, su rostro perdió el color. Soltó la bandeja que llevaba entre las manos. El vaso de cristal cayó al suelo y se hizo añicos. Julián frunció el ceño, listo para reclamar por el ruido, cuando Clara dio un paso rápido hacia él y, con la voz temblando, le susurró algo que le heló la sangre. «Señor, quédese en silencio. Por favor, no diga una sola palabra». Julián la miró, confundido. Nadie le hablaba así, mucho menos ella. «¿Qué está pasando?», murmuró él. Clara negó con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de una tristeza profunda, como si cargara un secreto demasiado grande para su cuerpo frágil. «Si entra ahora y hace ruido, lo va a arruinar todo». Lo dijo como si no intentara protegerse a sí misma. Lo dijo como si intentara protegerlo a él. Desde el segundo piso llegaba una voz, luego otra, después un llanto ahogado. Julián sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no recordaba. En esa casa casi nunca había llanto. Había lujo, había órdenes, había cenas vacías y conversaciones frías. Pero no llanto. Algo estaba ocurriendo en su mansión. Algo que no debía ver. Algo que todos habían querido esconderle. Y mientras Clara, la mujer que él apenas notaba, juntaba valor para detener al hombre más poderoso de la casa, Julián comenzó a comprender una verdad terrible. A veces, el mayor secreto no se esconde en la oscuridad, sino dentro del hogar que uno cree controlar. Julián Ferrer había construido un imperio antes de cumplir 50 años. Hoteles, constructoras, inversiones en medio mundo. Los periódicos lo llamaban el hombre que nunca pierde. Sus socios lo admiraban, sus competidores lo temían, y quienes lo rodeaban sabían que una sola decisión suya podía cambiar destinos enteros. Pero al final de cada jornada, cuando las reuniones terminaban y las luces de su oficina se apagaban, Julián volvía a una mansión tan enorme como vacía. Vivía allí con su esposa, Verónica, una mujer elegante, bella y siempre perfecta ante los demás. Junto a ella estaba Iván, el hijo de Verónica, un joven de 22 años a que Julián había criado desde niño como si fuera suyo. Nunca tuvieron una relación cálida, pero Julián había pagado sus estudios, sus viajes y cada uno de sus caprichos. Para el mundo, eran una familia envidiable. Para puertas adentro, eran 3 personas unidas solo por las apariencias. Julián no era un hombre cariñoso. La vida lo había endurecido demasiado pronto. Había nacido en un barrio pobre, había conocido el hambre y había visto llorar a su madre por no poder pagar medicinas. Desde entonces, se prometió una sola cosa, nunca volver a ser débil. Cumplió su promesa, pero en ese camino, algo dentro de él se rompió. Ya no sabía escuchar, no sabía abrazar, no sabía quedarse cuando alguien sufría. Pensaba que pagar era suficiente, que dar techo, comida y seguridad era lo mismo que amar. Y aunque jamás lo admitía, en el fondo vivía con un cansancio extraño, una tristeza silenciosa que se sentaba con él en cada cena. La única persona que parecía notar ese vacío era Clara. Clara llevaba 8 años trabajando en la mansión. Había llegado recomendada por una vecina. Era viuda, madre de una niña enferma, y aceptó el empleo porque necesitaba sostener a su familia. Julián apenas conocía su historia. Solo sabía que era eficiente, callada y que rara vez faltaba. Sin embargo,
Clara observaba más de lo que todos imaginaban. Veía a Verónica sonreír frente a Julián y luego borrar la sonrisa apenas él daba la espalda. Veía a Iván pedir dinero con desprecio, como si todo le perteneciera por derecho. Veía los platos intactos en la mesa, los silencios, las miradas duras. Las noches en que Julián llegaba tarde y subía directo a su cuarto, sin saber siquiera quién estaba triste, quién estaba mintiendo, quién estaba cayendo lentamente dentro de esa casa. Y también veía otra cosa. Cada jueves, cuando Julián viajaba por negocios, alguien entraba a la mansión por la puerta trasera. Al principio Clara pensó que no era asunto suyo. En las casas ricas, había aprendido, los secretos siempre eran caros y peligrosos. Pero con el paso de las semanas, comenzó a notar detalles imposibles de ignorar. Llamadas a escondidas, discusiones apagadas, lágrimas en el baño de invitados, y sobre todo, el miedo en los ojos de una persona a la que nadie parecía mirar de verdad. Aquella semana, Julián había anunciado que pasaría 3 días fuera de la ciudad. Por eso nadie esperaba verlo de vuelta esa noche. Pero una tormenta canceló su vuelo y lo obligó a regresar. Entró a la casa sin anunciarse y encontró a Clara pálida, temblando, suplicándole silencio. Julián sintió una molestia profunda. No entendía el miedo de esa mujer ni el llanto que venía del segundo piso. «Explíquese ahora mismo», ordenó en voz baja. Clara lo miró como quien está a punto de romperse. «Señor, hay cosas que usted no sabe. Cosas que han pasado aquí mientras usted estaba ocupado construyendo el mundo». Julián endureció el rostro. Toda su vida había creído que nada escapaba de su control. Esa noche, por primera vez, empezó a sospechar que quizás el hombre más engañado de su propia casa era él. Julián quiso subir de inmediato, pero Clara se colocó frente a él con una valentía que ni ella misma entendía. «Por favor», repitió, «escuche antes de entrar». Él apretó la mandíbula. Nadie lo detenía. Nadie. Sin embargo, algo en la voz de aquella mujer lo obligó a quedarse quieto. No era desafío, era desesperación. Desde arriba volvió a oírse un sollozo, luego un golpe seco, como una puerta cerrándose con fuerza. «¿Quién está llorando?», preguntó Julián, ahora más bajo. Clara tragó saliva. «No puedo decirle todo aquí, pero si sube ahora sin entender lo que pasa, usted va a destruir la única oportunidad que queda de arreglarlo». Esa frase golpeó a Julián con una fuerza extraña, la única oportunidad, como si algo en su familia estuviera a punto de quebrarse para siempre. Clara lo llevó hasta la pequeña sala de costura junto a la cocina, un lugar que Julián rara vez miraba. Allí, lejos del ruido y de las apariencias, la empleada comenzó a hablar. Al principio, despacio. Luego, como si cada palabra llevara años atrapada en su pecho. Le contó que desde hacía meses la casa era otra cuando se iba. Verónica recibía visitas secretas. Iván desaparecía por horas y regresaba alterado, con el rostro duro y la mirada perdida. Las discusiones entre madre e hijo eran cada vez más frecuentes. A veces hablaban de dinero, a veces de una verdad que no debía salir a la luz, y otras veces del miedo a que Julián se enterara de algo que cambiaría todo. Julián sintió rabia, pero también incredulidad. ¿Y por qué debería creerle? Clara bajó la cabeza. «Porque yo no gano nada mintiendo. Yo solo limpio lo que otros rompen. Pero hay cosas que ya no puedo seguir barriendo bajo la alfombra». Luego le habló de Lucía. Ese nombre hizo que Julián frunciera el ceño. Lucía era la joven enfermera particular de doña Elvira, la madre de Verónica, una anciana que había pasado las últimas semanas instalada en una habitación del ala norte por problemas de salud. Julián apenas había cruzado unas pocas palabras con ella. Le parecía una chica tranquila, de voz suave, demasiado silenciosa para ese lugar. «La que llora arriba es Lucía», dijo Clara. «Y no llora por un regaño. Llora porque está atrapada». Julián sintió un frío repentino en la espalda. Clara explicó que Iván llevaba meses persiguiendo a Lucía. Al principio con halagos, luego con promesas, después con amenazas. La muchacha lo había rechazado una y otra vez, pero Verónica, en vez de detener a su hijo, había intentado comprar el silencio de la joven. No quería escándalos, no quería problemas. Solo quería que todo siguiera luciendo perfecto desde afuera. Julián cerró los puños. «¿Está diciendo que mi hijo?» Clara lo interrumpió con suavidad. «Estoy diciendo que Lucía quiso irse.
y no la dejaron. Julián sintió que le faltaba el aire. La idea de que algo así hubiera ocurrido bajo su techo lo llenó de vergüenza. Pero la vergüenza se convirtió en confusión cuando Clara añadió algo más. Y eso no es lo peor. Hubo un silencio largo. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si también quisiera entrar. Entonces dígalo de una vez, exigió Julián. Clara levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Lo peor es que Lucía no está ahí arriba solo por Iván. Está ahí porque esta noche doña Elvira decidió contar una verdad que su esposa le escondió durante más de 20 años. Y desde que esa verdad salió, nadie sabe qué va a pasar. Julián la miró fijamente. ¿Qué verdad? Clara abrió la boca, pero antes de responder se oyó un grito en el segundo piso. Un grito de mujer. Fuerte, quebrado, lleno de miedo. Julián ya no esperó más. Apartó a Clara y subió las escaleras con el corazón desbocado. Mientras avanzaba por el corredor oscuro, comprendió que el verdadero peligro no era un enemigo en la calle, ni un rival en los negocios. Era llegar demasiado tarde a descubrir quiénes eran, en realidad, las personas con las que había compartido su mesa. La puerta de la habitación de doña Elvira estaba entreabierta. Julián se acercó en silencio y vio una escena que jamás olvidaría. Verónica estaba de pie junto a la cama, con el rostro descompuesto. Iván caminaba de un lado a otro, furioso, golpeándose las manos. Lucía lloraba junto a la ventana, abrazándose a sí misma como si quisiera desaparecer. Y en medio de todos, recostada sobre almohadas, la anciana Elvira respiraba con dificultad, pero con una mirada firme que aún conservaba una fuerza sorprendente. «Ya basta», dijo Julián al entrar. Todos se quedaron helados. Verónica perdió el color. «Julián, tú no debías». «Eso ya lo noto», respondió él, mirando a cada uno. «Ahora alguien me va a explicar qué está pasando». Iván fue el primero en reaccionar. «No es lo que parece». Pero Julián ya no estaba dispuesto a escuchar mentiras vacías. Se volvió hacia Lucía. La joven tenía los ojos rojos, el labio temblando y una expresión de humillación tan profunda que le partió algo por dentro. «Habla», dijo Julián, con voz menos dura de lo habitual. «Nadie te va a callar». Lucía miró a Verónica, luego a la anciana, finalmente a Julián. Pero fue doña Elvira quien habló. «No dejes que ellos cuenten la historia», susurró, «porque llevan años robándole la verdad a todo el mundo». La habitación quedó en silencio. Con esfuerzo, la anciana señaló a Lucía. «Esa muchacha no llegó a esta casa por casualidad. Yo la busqué. Yo la traje». Verónica apretó los dientes. «Mamá, basta». «No», respondió la anciana. «Ya callé demasiado». Entonces dijo lo impensable. 23 años atrás, antes de casarse con Julián, Verónica había tenido una hija, una niña nacida en secreto, fruto de una relación que nunca quiso reconocer porque el hombre era pobre y enfermó poco después. Elvira le rogó que no abandonara a la pequeña, pero Verónica estaba obsesionada con subir de posición, con casarse bien, con dejar atrás cualquier rastro de una vida humilde. Y cuando apareció Julián, rico, ambicioso y cegado por el amor, ella tomó una decisión monstruosa. Entregó a la niña. La dio a otra familia a cambio de dinero y silencio. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Verónica, esperando una negación, una explicación, algo. Pero ella no habló. Y entonces entendió. «Lucía», murmuró. La joven rompió en llanto. Sí, Lucía era esa hija. La hija que Verónica había escondido del mundo. La hija cuya existencia jamás le confesó a Julián. La hija que había vuelto a esa casa sin saber, al principio, quién era realmente. Elvira la había encontrado años después, cuando la vida ya había castigado demasiado a la muchacha. La trajo como enfermera con esperanza de reparar algo, de acercarla a su madre, de lograr que Verónica confesara antes de morir. Pero todo salió mal. Iván descubrió la verdad antes que Julián, y en vez de sentir culpa, se llenó de miedo. Si Lucía era reconocida, la herencia, el apellido y el lugar que él siempre había dado por seguros ya no serían iguales. Por eso comenzó a acosarla, a intimidarla, a hacerle sentir que nunca pertenecería allí. Julián dio un paso hacia atrás, mareado. No solo había sido engañado por su esposa durante más de 2 décadas, también había permitido,
sin saberlo, que una joven inocente sufriera humillaciones dentro de su propia casa, una casa que podía haber sido también la suya desde el principio. Lucía levantó la mirada, bañada en lágrimas. «Yo no vine por dinero», dijo, rota. «Yo vine porque quería mirar a mi madre a los ojos una sola vez, y preguntarle por qué no fui suficiente para que me amara». Nadie respondió, porque algunas preguntas duelen más precisamente cuando la respuesta ya está escrita en el silencio. Lo que ocurrió después no fue una discusión. Fue el derrumbe de una vida entera. Julián se quedó inmóvil por unos segundos, como si su cuerpo no pudiera seguir el golpe que acababa de recibir. Había enfrentado quiebras, traiciones, juicios, amenazas. Había visto socios robarle y enemigos sonreírle en la cara. Pero nada lo preparó para descubrir que la mujer con la que compartió años había ocultado una hija, la había abandonado y luego había permitido que esa misma hija fuera maltratada bajo su propio techo. Verónica intentó acercarse. «Julián, yo puedo explicarlo». Él alzó la mano, no para golpear, nunca, solo para detenerla. «No», dijo, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Hoy no vas a explicar nada. Hoy vas a escuchar». Se volvió hacia Iván. El joven, que siempre había vivido protegido por el dinero y los apellidos, ya no parecía arrogante, parecía acorralado. «¿Tú sabías quién era ella?», preguntó Julián. Iván no respondió. «Te hice una pregunta». «Sí», murmuró al fin. «Lo supe hace 2 meses». «¿Y la amenazaste? ¿La perseguiste? ¿La hiciste llorar en esta casa?» Iván endureció el gesto, como si todavía quisiera defenderse. Solo quería que se fuera. No iba a dejar que apareciera de la nada a quitarnos todo. Lucía cerró los ojos. Clara, que había subido y permanecía junto a la puerta, se llevó una mano al pecho. Doña Elvira comenzó a llorar en silencio. Pero el dolor más profundo fue el de Julián, porque en ese momento entendió algo terrible. Había pasado años creyendo que poder resolvía todo, y mientras se compraba empresas y levantaba edificios, dentro de su casa estaba creciendo un hombre sin compasión, un hombre al que él había alimentado con dinero, pero no con valores. Julián caminó hasta Lucía. Por un instante ella tembló, pensando quizás que él también la rechazaría, que también la vería como un problema, otra carga, otro escándalo. Pero Julián hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a ella, un multimillonario orgulloso, frío, respetado por todos, arrodillado ante una joven herida. «Perdóname», dijo con la voz rota. «No por lo que hizo ella, no por lo que hizo él. Perdóname por no haber visto, por vivir ciego en mi propia casa». Lucía comenzó a llorar más fuerte. «Usted no me debe nada», susurró. «Sí te debo», respondió él. «Porque aunque no lleves mi sangre, viviste bajo mi techo como una extraña, cuando debiste haber vivido con dignidad». Verónica no soportó más. «Ya basta», gritó. «¿Ahora vas a convertirla en víctima y a mí en monstruo? Yo hice lo que tenía que hacer. Era joven, tenía miedo, quería una vida mejor». Julián se puso de pie lentamente. Una vida mejor no se construye abandonando a una hija. Verónica rompió a llorar, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. Eran lágrimas tardías. Lágrimas que llegaban después de años de orgullo, después del daño, después del silencio. Doña Elvira, agotada, llamó a Lucía con un gesto. La muchacha se acercó y la anciana tomó su mano. «Yo quise arreglarlo», dijo casi sin voz. «Pero fui cobarde también. Perdonarás a quien quieras, pero no dejes que ellos te digan cuánto vales». Esa misma noche, Julián ordenó que Iván abandonara la casa. No hubo negociación. No hubo segundas oportunidades inmediatas. También le pidió a Verónica que se marchara al amanecer. Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera concebir que el hombre a que había manipulado tantos años finalmente hubiera despertado. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la mansión seguía en silencio. Pero ya no era el silencio de control. Era el silencio de las verdades que, por fin, habían salido a respirar. Los días siguientes cambiaron a Mansión Ferrer para siempre. Por primera vez en muchos años, las ventanas se abrieron. El aire entró sin pedir permiso. Las cenas ya no se servían para aparentar. Las órdenes secas desaparecieron. Y aunque el lujo seguía allí, algo más importante comenzó a ocupar su lugar: la verdad.
Verónica se fue sin mirar atrás. Durante semanas intentó llamar, escribir, justificar lo injustificable. Julián no respondió. No por venganza, sino porque algunas heridas necesitan silencio para dejar de sangrar. Iván también se marchó, lleno de rabia y resentimiento. Tal vez un día entendería que no fue expulsado por perder privilegios, sino por perder el alma. Doña Elvira murió 20 días después. Murió en paz, sosteniendo la mano de Lucía. Antes de cerrar los ojos, le pidió perdón una última vez. Lucía no pudo borrar el pasado, pero tampoco quiso seguir viviendo atada a él. Y aunque perdón no llegó como un milagro, sí llegó como una decisión lenta dolorosa. La decisión de no dejar que el abandono definiera el resto de su vida. Julián, por su parte, comenzó a cambiar de una forma que nadie habría imaginado. No se volvió perfecto. No se transformó de la noche a la mañana en un hombre dulce y fácil. Seguía siendo serio. Seguía hablando poco. Seguía cargando años de dureza. Pero por primera vez empezó a escuchar de verdad. Se sentaba con Clara a tomar café en la cocina y conoció la historia de su hija enferma. Pagó su tratamiento, pero esta vez no lo hizo como quien lanza dinero para resolver un problema. Lo hizo quedándose, preguntando, acompañando. Y con Lucía fue aún más cuidadoso. Nunca intentó comprar su afecto. Nunca quiso reemplazar lo que ella había perdido. Solo le abrió una puerta sincera. «No puedo cambiar tu historia», le dijo una tarde, mientras caminaban por el jardín. «Pero sí puedo asegurarme de que nunca más te hagan sentir invisible». Lucía tardó en confiar. Era lógico. Una vida entera de rechazo no se cura con una sola promesa. Pero poco a poco comenzó a quedarse en la casa no como empleada, sino como invitada. Luego como familia. Retomó sus estudios. Volvió a sonreír sin culpa. Y en los días más tranquilos, descubrió algo que jamás había tenido. Un hogar donde no necesitaba rogar por un lugar. Julián también enfrentó su propia culpa. Comprendió que no basta con ser proveedor. No basta con llenar una casa de lujo si se vacía de humanidad. No basta con decir, yo no sabía, cuando uno ha elegido mirar siempre hacia otro lado. Entendió demasiado tarde que la indiferencia también hiere, que el dinero puede levantar muros, pero nunca reemplaza un abrazo, una conversación o una verdad dicha a tiempo. Un año después, la Fundación Ferrer anunció un nuevo proyecto: hogares de apoyo para madres jóvenes en situación vulnerable y programas de protección para mujeres abandonadas y sus hijos. Los periódicos hablaron de generosidad, de redención, de un gran gesto social. Pero Julián sabía la verdad. No estaba reparando el mundo. Estaba intentando reparar el pedazo de mundo que él mismo había dejado romperse. Y una noche, sentado en el mismo salón donde antes solo conocía el ruido del vacío, miró a Lucía reír junto a Clara y sintió algo que el dinero jamás le había dado: paz. Porque al final, la vida no castiga solo con pobreza o pérdida. A veces castiga permitiendo que uno tenga todo, hasta descubrir que sin amor, sin verdad y sin compasión, en realidad no tenía nada. Y ahora la pregunta queda en tu corazón. Si un día descubrieras que la persona más herida en tu historia estuvo siempre cerca de ti, ¿tendrías el valor de aceptar la verdad y cambiar, o seguirías protegiendo la mentira?